nació del fracaso. Una respuesta desesperada al Dreamliner de Boeing había sido tomada por sorpresa al ver cómo las aerolíneas acudían en masa a Seattle en busca del futuro de la aviación. El 787. El A350 no estaba destinado a ser revolucionario. Se suponía que sería suficiente. Pero algo pasó en el camino. El A350 no solo se puso al día. Cambió el juego por completo. Hasta el momento se han entregado 675 de estos aviones. Vuelan para 48 aerolíneas en 6 continentes. Este avión de fuselaje ancho y 2 motores no solo salvó la imagen de Airbus en el mercado de larga distancia. Se convirtió en el nuevo estándar de cómo cruzamos los océanos. Esta es la historia de la redención escrita en fibra de carbono. De las cenizas de un derivado fallido de la 330 a una reinvención completa de lo que podría ser un avión de largo recorrido. Así construyó Airbus el avión que lo cambió todo. Retrocedamos en el tiempo hasta principios de los años 2000. Airbus estaba en pleno auge. El A330 se había convertido en el caballo de batalla de las rutas de largo recorrido, confiable y rentable. El A340 de 4 líneas, menos exitoso, atraía a las aerolíneas que valoraban la redundancia y la capacidad de alcance ultra largo. Y luego llegó el A380, la gran declaración, el super jumbo que consolidaría el dominio europeo en el mercado de aviones de fuselaje ancho. El tamaño importaba. 4 motores significaban seguridad y prestigio. Airbus creía que el futuro pertenecía a las redes de concentradores y radios, aviones masivos que conectaban megaciudades. Luego Boeing hizo su movimiento. En 2003, Boeing lanzó el 7E7, ahora conocido como 787. No era el avión más grande y ni siquiera intentaba hacerlo. En cambio, Boeing prometió algo que las aerolíneas estaban ansiando: eficiencia a escala. El 787 utilizaría materiales compuestos para su estructura, reduciendo drásticamente el peso. La aerodinámica avanzada y los motores de nueva generación reducirían el consumo de combustible hasta en un 20% en comparación con los aviones que reemplazarían. Lo más importante es que era gemelo. Podría volar rutas largas y estrechas de forma rentable, conectando ciudades directamente sin necesidad de grandes volúmenes de pasajeros. El modelo de centro y radios estaba a punto de enfrentarse a una seria competencia por parte de los vuelos punto a punto. Airbus lo subestimó por completo. Los dirigentes de Toulouse asumieron que las aerolíneas no abandonarían la comodidad de los 4 motores en las largas rutas sobre el agua. Creían que los pasajeros querían espacio, no eficiencia. El mercado, pensaron, se quedaría con lo que conocía. Estaban equivocados. A mediados de la década de 2000, los pedidos del 787 se estaban acumulando. Las aerolíneas estaban asumiendo compromisos masivos. Mientras tanto, los pedidos de la 340 se agotaron. El A330, aunque todavía se vendía, de repente parecía anticuado al lado de la maravilla de materiales compuestos de Boeing. Airbus se enfrentó a una crisis. Toda su estrategia de largo recorrido se basó en aviones que se estaban volviendo rápidamente obsoletos. El A380 era demasiado grande y llegó demasiado tarde. El A340 consumía demasiado, y el A330, aunque decente, no podía igualar lo que Boeing prometía con el 787. Boeing había redefinido el futuro. Airbus necesitaba una respuesta rápida. La primera solución de Airbus fue la más obvia. Toma lo que funciona y hazlo mejor. En 2004, anunciaron el A350. No es el avión que conocemos hoy en día, sino algo completamente distinto. El A350 original era esencialmente un A330 modificado. Misma sección transversal del fuselaje, misma estructura básica, nuevos motores, algunos paneles compuestos, sistemas actualizados. Piense en ello como el A330 con una nueva capa de pintura y algunos toques modernos como un A330 Neo. Fue gradual, seguro y de bajo riesgo. Las aerolíneas lo odiaron. Las aerolíneas analizaron la propuesta y, en efecto, le dijeron a Airbus que volviera a intentarlo.
El diseño original de la 350 mantuvo las ventanas de la cabina de la 330, esos 6 paneles, en una disposición convencional que había sido estándar desde la década de 1990. Parecía viejo porque era viejo. En 2005, quedó dolorosamente claro que esto no iba a funcionar. Airbus ofrecía la solución de ayer a los problemas de mañana. Los pedidos eran mínimos, el entusiasmo era inexistente y Boeing seguía acumulando compromisos del 787. Así que Airbus tomó la decisión que definiría a la compañía durante las próximas 2 décadas. Lo desecharon. Todo ello. En diciembre de 2006, el Consejo de Administración de Airbus aprobó el lanzamiento industrial de un A350 completamente rediseñado. El A350XW, un avión de fuselaje extra ancho. Este no iba a ser un A330 recalentado. Se trató de un diseño desde cero, una reinvención desde cero de lo que deberían ser los aviones de largo recorrido. El objetivo era simple pero audaz. Iguale la eficiencia del 787 y emprenda el viaje 7 del Boeing al mismo tiempo. Construir una familia de aviones que pueda desafiar a Boeing en todo el espectro de vuelos de larga distancia. La presión era inmensa. Los costos de desarrollo podrían superar las decenas de miles de millones de dólares. El programa A380 ya había presionado a Airbus financiera y operativamente. Un A350 fallido sería catastrófico para la compañía. Pero Airbus no se limitó a rediseñar un avión. Reinventaron toda su filosofía. Hablemos de una nariz. Sí, una nariz. Porque a veces los detalles más pequeños cuentan las historias más grandes. Cuando Airbus reveló por primera vez el diseño de la 350XW en 2006, mantuvo elementos de ese concepto original derivado de la 330. La sección de la nariz presentaba el mismo acristalamiento de cabina de 6 paneles utilizado en el A330 y el A340. Funcional, claro, pero visualmente parecía conservador, convencional, como si Airbus todavía estuviera optando por lo seguro. Todo el mundo lo notó. Las críticas no fueron fuertes, pero sí consistentes. El A350 se parecía demasiado a todo lo que Airbus había construido antes. ¿Dónde estaba la revolución? ¿Dónde estaba la declaración audaz de que esta era verdaderamente la próxima generación? Airbus escuchó. En 2008, volvieron a la mesa de dibujo del fuselaje delantero. El resultado fue una sección frontal completamente rediseñada, con un perfil más elegante y aerodinámico y una caída distintiva. El acristalamiento de la cabina cambió de 6 paneles a 4, creando líneas más limpias y una mejor visibilidad para los pilotos. Pero el cambio más llamativo fue el estético. Una máscara negra alrededor de las ventanas de la cabina que se extendía hasta formar una dramática visera. Fue instantáneamente reconocible, agresivo y moderno. Este no era el Airbus de tu padre. El rediseño también trajo beneficios técnicos. La nueva estructura de la nariz era más ligera gracias a un uso más extensivo de compuestos de fibra de carbono. La aerodinámica mejoró, contribuyendo a reducir la resistencia. Los pilotos obtuvieron mejores líneas de visión durante la aproximación y el aterrizaje. Pero antes de la ingeniería, esa máscara negra se convirtió en un símbolo. Virgin Atlantic lo llamó máscara de Zorro. Representó el momento en que Airbus dejó de mirar hacia atrás y comenzó a liderar. Ese diseño de nariz aparecería más tarde en el A330 Neo, el A220 después de que Airbus adquiriera el programa de Bombardier y, finalmente, en el A321 XLR. Se convirtió en el rostro del Airbus moderno. La nariz del A350 no fue solo un cambio de diseño. Fue una declaración en el momento en que Airbus se deshizo de su antigua identidad y comenzó a liderar nuevamente. Elimina el marketing, incluye las imágenes, las marcas de las aerolíneas y lo que te queda es esto. Un avión que representa uno de los avances de ingeniería más completos en la historia de la aviación comercial. El A350 no es revolucionario por un solo avance. Es revolucionario porque todo a la vez. Empecemos con la estructura.
La estructura del avión está compuesta en un 54% por peso de materiales compuestos, concretamente de plástico reforzado con fibra de carbono o CFRP. Las alas, los paneles del fuselaje y las superficies de la cola, todos están construidos con capas de fibra de carbono. No se trataba únicamente de ahorrar peso, aunque eso era fundamental. Los materiales compuestos no se corroen. Resisten la fatiga mejor que el metal y permiten a los ingenieros crear formas complejas que serían imposibles con el aluminio. El fuselaje es un barril de fibra de carbono de una sola pieza. Sin paneles remachados, sin puntos de tensión donde se juntan las láminas de metal, solo una estructura suave y continua que es más fuerte y liviana que cualquier otra que haya existido antes. Esas alas son poesía de ingeniería. Son enormes y le otorgan a la 359-00 una envergadura de 64,75 metros, una de las piezas compuestas individuales más grandes jamás construidas para la aviación comercial. Pero el tamaño no es lo que los hace especiales. Estas alas se flexionan visiblemente. Se puede observar cómo se doblan hacia arriba durante el vuelo, adaptándose a las cargas aerodinámicas. Esa flexibilidad no es una debilidad. Es una característica de diseño. Las alas utilizan una comba variable, ajustando su forma dinámicamente para optimizar la sustentación y reducir la resistencia durante todo el vuelo. En las puntas de las alas encontrarás unas aletas curvas llamadas arclets. Reducen la resistencia del vórtice, ahorrando combustible y ampliando el alcance. Cada superficie, cada curva ha sido esculpida en túneles de viento y programas de dinámica de fluidos computacional para exprimir al máximo la eficiencia posible. Ahora la cabina de Airbus hizo que el fuselaje fuera más ancho, de ahí la designación XWB. El ancho interior es de 5,61 metros, lo que crea suficiente espacio para configuraciones de asientos más cómodas. La economía de 9C no se siente menos apretada que en algunos competidores. La clase ejecutiva cuenta con espacio genuino para camas completamente reclinables sin sacrificar el ancho del pasillo. Pero la comodidad no es solo cuestión de espacio. La cabina de la 350 se presuriza a una altitud inferior equivalente a la de los aviones más antiguos, alrededor de 6.000 pies, en comparación con los 8.000 pies de los aviones de la generación anterior. La humedad se mantiene más alta. El aire es más silencioso gracias a un mejor aislamiento y a la estructura compuesta que absorbe las vibraciones de forma diferente al metal. Los pasajeros a menudo dicen que se sienten menos fatigados después de largos vuelos en el A350. Eso no es marketing, es física. La cabina representa la siguiente evolución de la filosofía Full-Power de Airbus. Los pilotos familiarizados con el A320 o el A330 pueden realizar la transición al A350 rápidamente porque la lógica fundamental es la misma. Pero el A350 añade pantallas táctiles, pantallas de visualización frontal mejoradas y una mejor integración con las comunicaciones de enlace de datos. Esa consistencia en toda la familia Airbus reduce los costos de capacitación para las aerolíneas y crea un grupo de pilotos que pueden cambiar de tipo de aeronave sin necesidad de meses de recalificación. Luego están los motores. El Rolls-Royce Strand XWB es uno de los motores turbofan de gran tamaño más eficientes, desarrollado específicamente para el A350. Estos motores utilizan materiales avanzados, incluidos compuestos de matriz cerámica en las secciones más calientes. El diámetro del ventilador es de casi 3 metros, enorme, pero diseñado para una relación de derivación y empuje opcionales. Cada motor produce entre 75.000 y 97.000 libras de empuje, dependiendo de la variante. Son notablemente silenciosos, cumplen con las regulaciones de ruido más estrictas con margen de sobra y son confiables. Se replantearon todos los sistemas de la 350. El sistema eléctrico genera más energía que los modelos de carrocería ancha anteriores. Admite funciones avanzadas al tiempo que integra el aire purgado tradicional de los motores para el aire acondicionado y otros sistemas. Este enfoque equilibrado mejora la eficiencia del combustible y reduce el mantenimiento, aprovechando las lecciones de competidores como el 787 y manteniendo al mismo tiempo una confiabilidad probada.
El A350 no solo fue construido mejor, sino que fue construido de manera más inteligente. 14 de junio de 2013, Aeropuerto Toublac. El primer A350XW con una decoración especial con patrones de fibra de carbono expuestos rodó por la pista con el número de serie del fabricante MSN1. Dentro había una tripulación de pilotos de pruebas e ingenieros de vuelo preparados para lo que validaría años de trabajo o revelaría problemas que podrían retrasar el programa indefinidamente. Luego, el motor Trandax WB alcanzó su máxima potencia. El A350 giró suavemente y ascendió hacia el cielo francés. El primer vuelo duró 4 horas y 5 minutos, durante los cuales la aeronave pasó por pruebas básicas de manejo, verificaciones del sistema y validación del rendimiento a distintas velocidades y altitudes. Fue un libro de texto perfecto. Sin sorpresas, sin problemas, solo un nuevo avión que hace exactamente lo que fue diseñado para hacer. Esto contrasta marcadamente con el programa 787 de Boeing, que estuvo plagado de diversos problemas, incluso antes de volar por primera vez. Los ingenieros de Airbus habían aprendido de los problemas de Boeing y habían adoptado un enfoque más conservador en ciertas tecnologías, mientras que ampliaban los límites en otras. La primera campaña de vuelos de prueba que siguió fue extensa. 5 aviones de prueba volaron miles de horas, validando todo, desde el rendimiento de máxima altitud hasta aterrizajes extremos con viento cruzado. Se probaron en climas cálidos y fríos. Volaron a aeropuertos remotos y centros de operaciones importantes. Llevaron los sistemas hasta sus límites y luego los presionaron aún más. Una prueba memorable involucró volar el A350 en condiciones de hielo artificial, un requisito de certificación peligroso y complejo. El avión funcionó impecablemente, demostrando que sus sistemas antihielo y su estructura compuesta podían soportar lo peor que la naturaleza pudiera arrojarles. La certificación ETOP y las operaciones gemelas ampliadas fueron fundamentales. Las aerolíneas necesitaban garantías de que el A350 podía volar con seguridad rutas sobre océanos y áreas remotas con solo 2 motores. Las pruebas demostraron que el avión podría volar durante más de 370 minutos con un solo motor si fuera necesario, mucho más tiempo del requerido para cualquier ruta comercial. En septiembre de 2014, la Agencia Europea de Seguridad Aérea concedió la certificación de tipo. La FAA siguió el ejemplo en noviembre. El A350 pasó de un diseño desde cero a un avión certificado en tan solo 8 años. Rápido para los estándares modernos, especialmente para algo tan complejo. El 22 de diciembre de 2014, Qatar Airways recibió el primer avión de producción A359-00 en una ceremonia en Toulouse. Akber Al-Bakr, entonces presidente de Qatar, conocido por sus exigentes estándares y duras críticas, sonrió ampliamente. Había estado involucrado en el diseño de la A350 desde el principio, presionando a Airbus a ser más ambicioso. La entrega representó más que una mera transacción comercial. Fue la redención de Airbus. Aunque Boeing había tenido dificultades iniciales para desarrollar el Dreamliner, Airbus había construido silenciosamente una obra maestra. Qatar Airways no se limitó a recibir el A350 y a aparcarlo en un hangar. Lo pusieron a trabajar inmediatamente. El primer vuelo comercial partió de Doha el 15 de enero de 2015. Pasajeros y medios de comunicación fueron invitados a experimentar lo que Airbus llevaba años prometiendo. Las críticas fueron unánimemente positivas. La cabina era más silenciosa que la de cualquier avión de fuselaje ancho en el que hubieran volado. El viaje se sintió más suave. Incluso la calidad del aire parecía mejor. Pero las aerolíneas no compran aviones basándose en las opiniones de los pasajeros. Compran en función de la economía, la confiabilidad y el rendimiento operativo. El A350 cumplió con los 3 objetivos. Finnair se convirtió en el primer operador europeo, recibiendo aviones a finales de 2015. Desplegaron aviones A350 en rutas a Asia y América del Norte, reemplazando a los antiguos A340. El ahorro de combustible fue inmediato y sustancial. Singapore Airlines, una de las aerolíneas más prestigiosas del mundo,
encargó aviones A350 para operaciones regionales y de ultra larga distancia. Configuraron sus A35900 con algunos de los productos comerciales más espaciosos y de primera calidad de la industria. Cathay del Pacífico, LATAM, Vietnam Airways, Thai Airways. Los pedidos siguieron llegando tanto de aerolíneas tradicionales establecidas como de aerolíneas más nuevas. Lo que sorprendió a todos fue la confiabilidad del envío. A los pocos meses de entrar en servicio, la fiabilidad de la 350 era notable. Los pilotos elogiaron la cabina. El sistema de FlyBy-Wire hizo que el avión fuera fácil de manejar en todas las condiciones. La automatización fue intuitiva. La carga de trabajo durante los vuelos largos era manejable y la visibilidad desde esa nariz rediseñada hacía que las aproximaciones fueran más cómodas. La estructura compuesta requirió técnicas diferentes a las de los aviones de metal. Pero Airbus tenía técnicos bien preparados. La disponibilidad de piezas era buena. El apoyo de Airbus fue receptivo. Incluso los pasajeros notaron algo diferente. En foros de aviación y redes sociales, los viajeros frecuentes comenzaron a reservar específicamente vuelos de la 350. Preferían la cabina más tranquila, la iluminación ambiental y las ventanas más grandes. El A350 se estaba convirtiendo en el favorito de los pasajeros. Para Airbus, esto supuso una validación de cada decisión tomada durante el rediseño. La estrategia de dejar la portería a cero había funcionado. La inversión en materiales compuestos había valido la pena. La asociación con Rolls-Royce había producido exactamente el motor que el avión necesitaba. El A350 estaba demostrando su valía en el mundo real, donde más importaba. Un avión es un producto. Una familia de aviones. Esa es una estrategia. Airbus lanzó el A350XW con 3 variantes. Cada uno apunta a diferentes segmentos del mercado y desafía directamente el dominio de Boeing en el espectro de larga distancia. El A35900, el avión Ricitos de Oro. Este es el modelo base y es el que eligen la mayoría de las aerolíneas, con capacidad para entre 300 y 350 pasajeros según la configuración. El A35900 ofrece un alcance de hasta 8.500 millas náuticas, suficiente para conectar casi 2 ciudades de la Tierra. Compite directamente con el Boeing 7879. El 900 se convirtió en el caballo de batalla de la familia A350, acumulando la mayoría de los pedidos. Las aerolíneas lo utilizan en todo, desde rutas transatlánticas hasta maratones transpacíficas. Es lo suficientemente eficiente para rutas de demanda media y lo suficientemente capaz para los recorridos más largos. El A351.000, el asesino del viaje 7. El A351.000, 7 metros más largo que el 900, fue diseñado con un objetivo en mente, el Boeing 77300ER. El vuelo 77300ER había dominado la aviación de larga distancia durante más de una década. Era grande, confiable y amado por las aerolíneas por su capacidad de carga y comodidad para los pasajeros, pero era sediento. El A351.000 no igualaba la capacidad del 77300, pero consumía menos combustible. Ofrecía un alcance mayor, alrededor de 9.000 millas náuticas, que cubría prácticamente todas las rutas de larga distancia que las aerolíneas querían volar. British Airways encargó 18 A351.000. Qatar Airways pidió 42. Cathay Pacific pidió 20. No se trataba de aerolíneas que estuvieran intentando algo nuevo. Se trataba de operadores del viaje 7 que cambiaban de bando porque la economía tenía sentido.